Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a esta transmisión virtual. Estaremos compartiendo la palabra de Dios, estaremos también escuchando unos cantos que el grupo de alabanza ha preparado para ti. Damos inicio esta tarde, una tarde que ya parece que viene la lluvia, pero gracias a Dios estamos bendecidos, estamos contentos. También anhelando en nuestro corazón que estés bien, bendecimos a tu familia, bendecimos este tiempo y recordándote que siempre el invitado principal en esta reunión es el Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo y que Dios ministre tu corazón esta tarde en el nombre de Jesús. Vamos a pasar un tiempo de alabanza y enseguida regresamos para escuchar la palabra. Bienvenido en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, Padre Celestial, en esta tarde noche, Señor. Declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llena hoy, Señor. Declaramos hoy cielos abiertos, Padre, sobre cada familia, Señor, y sobre cada ministerio, Padre, aquí representado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu hoy nos llene y que tu gloria, Padre, llene este lugar, Señor. Tu Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Derramando aceite de santa unción.
Así que está muy completo el tema que está abordando el pastor Euclides. Y bueno, te esperamos mañana a las 8 de la noche. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias a los muchachos también del grupo, ¿verdad? Que cada noche se están preparando para traer estos cantos maravillosos que ellos dedican su tiempo, ¿verdad?, para exaltar a nuestro Padre. Y qué lindo que tú también puedes hacerlo al lado de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad?, a través de la alabanza, de las voces, de la música. Gracias a Dios por ese tiempo que ellos han dedicado para la presencia de Dios. Gracias a Dios hemos recibido muchos comentarios muy bonitos donde les gusta la alabanza. Muchísimas gracias, y que Dios les bendiga y les ministre también a través de ella, porque recuerden que es una herramienta poderosísima en las manos de nuestro Dios. Así que bueno, Pastora Ana María, pues vamos a iniciar en esta noche. Así es, amén. Bueno, pues cuando está la alabanza, los aires se limpian, nuestro corazón empieza a tener la necesidad del Espíritu Santo. Y bueno, pues es un tiempo donde, como dice el pastor, se preparan el grupo de alabanza. Hay un compromiso grande en ellos con Dios y también con la casa, y bendecimos mucho sus vidas, así como la vida de ustedes, que fielmente nos han seguido, que han estado con nosotros en cada transmisión. Y bueno, pues recordemos que también ya estamos en Facebook, donde puedes, compartir la página. Y de verdad que damos gracias por este tiempo. Y vamos en YouTube, exactamente. Porque en Facebook ya estamos. Facebook y YouTube también. Entonces estamos aprovechando las redes sociales.
y de esta forma podemos estar cerca de ti. Bendecimos a todos los que ya se conectaron, anhelando que la presencia de Dios esté con ustedes, con nosotros, y que en esta palabra el Señor nos respalde, que ponga en los labios del pastor Euclides esa palabra con denuedo, con revelación, esa palabra donde se sienta la presencia de Dios, donde el Señor la respalde y que llegue hasta tu corazón, que ese corazón sea buena tierra y que la palabra sea esa semilla, que demos ese fruto maravilloso y que Dios nos bendiga. Bueno, continuamos con la palabra. Así es, muchas gracias, pastora. De que soltamos a la pastora se agarra, ¿verdad? Como hilo de media y no se suelta. Pero vamos a hablar de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar 3 palabras que Satanás no quiere que nosotros tengamos activa en nuestra vida. 3 palabras que Satanás no desea que cada cristiano de nosotros tengamos en nuestro corazón y que tengamos en nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Así dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. Estos versos que acabamos de leer seguramente nos enseñan que Satanás todos los días de nuestra vida anda alrededor de todos los seres humanos. El problema está que no nada más alrededor de los seres humanos, sino que aquellos que no lo conocen sin querer lo tienen con él. El problema está que aquellos que ya conocemos a Cristo también lo tenemos circuncidando cerca de nosotros, lo tenemos prácticamente muy cerca de nosotros, cuidando prácticamente lo que hacemos, lo que decimos, buscando una oportunidad para destruirnos y para hacernos caer. ¿Por qué? Porque Satanás se empeña en hacernos caer a cada uno de nosotros, sobre todo los que decimos ya ser salvos, ser libres, ser bendecidos por la palabra de Dios, porque sin lugar a dudas Él quiere quitarnos, quiere robarnos las bendiciones que nuestro Dios ya nos dio. Él quiere quitarnos las bendiciones que tenemos en la casa, en el hogar, económica, financieramente, en todas las áreas de nuestra vida. Satanás siempre, nunca perderá la oportunidad, ¿verdad? Por eso dice que él anda como león hambriento, prácticamente tratando de devorarse ¿a quién? A los que se están quedando atrás, ¿verdad? Es como aquella canción infantil de hace mucho tiempo que decía que corren los caballitos, los más grandes y los chiquitos, ¿verdad? Y los más pequeñitos se quedaban hasta atrás. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas no podían correr. Nosotros también podemos pensar que a veces hay mucho cristiano que se va rezagando. Algunos van corriendo conforme a la palabra y van corriendo conforme al crecimiento de Dios. Otros más, desgraciadamente, se van rezagando porque el mundo los atrapa, porque los agarran las pasiones, porque los agarran las cosas del mundo. Y lamentablemente atrás es donde son vulnerables, atrás donde se quedaron es donde Satanás los toma, es donde Satanás los perjudica, es donde Satanás se los come. ¿Por qué? Porque ya no hay enseñanza, ya no hay palabra, se enfría su corazón, ya no tienen oración, rápidamente son destruidos por el enemigo. Por eso en estos textos que acabamos de leer vamos a encontrar 3 palabras muy poderosas para poder tener una victoria en contra de las acechanzas y maquinaciones del diablo. Pero Satanás no quiere que nosotros las sepamos. ¿Y cuáles son esas palabras? Las acabamos de leer y son 3 muy importantes, pero no nos importa que Satanás no quiere que tú las sepas. Esta tarde las vamos a decir, pero es importante darlas a conocer. Primera dice sed sobrios, esa es la primera. La segunda dice velad. Y la tercera dice resistid firmes en la fe. Son 3 palabras que verdaderamente encierran en sí misma prácticamente toda la verdad de un cristiano que puede sobresalir, que puede destacar y que puede hacer huir al enemigo de su propia vida, de su casa, de su economía y de todo, no nada más de la economía, en todas las áreas de nuestra vida, que verdaderamente Dios nos va a dar la victoria. Pastora Ana María. Sí, esas palabras aparentemente se ven fáciles, pero es entregar nuestra vida a Cristo. Así es. El velar quiere decir que no durmamos, ¿verdad? Sino que estemos atentos, estemos buscando la palabra de Dios, estemos buscando su presencia. A veces el sacrificio grande que hace uno es dejar muchas cosas de nuestra vida para dedicarnos a seguir a Cristo, buscar de Dios, estar en las cosas de Dios, como que cambian nuestras prioridades, cambia nuestro rumbo completamente. Y comentaba la escritura también de que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios.
Entonces estamos en el mundo, la palabra de Dios lo dice, pero no podemos meternos e ir en la corriente del mundo, sino que tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Es decir, no estar con la cabeza desconchiflada, sino tener esa sabiduría de Dios y estar conscientes de que si Dios nos está advirtiendo que hay un enemigo alrededor de nosotros, es porque lo hay. Si no lo vemos, decíamos, la fe para nosotros es creer lo que Dios nos dice, y si Él nos está diciendo a través de su palabra que anda por ahí un enemigo, nos está rodeando todo el tiempo, nos está checando, y esto no es nada más para decir nos está checando, sino es para matar, para destruir, para robar, o sea que sí viene a hacer daño a tu vida, a mi vida, a la familia. Por eso el Señor nos dice, estén velando, estén fuertes, estén siempre también renunciando a aquello que se les presenta, porque sí es cierto, más a todos, ¿verdad? Se nos presenta de una forma muy bonita, todos la droga, no sé, los placeres, aquello que nos desvía de las cosas de Dios, son trampas. Detrás de todo eso hay trampas, nos agarra el enemigo y no nos suelta. Entonces tengamos mucho cuidado. La pornografía, no se diga, de verdad, hoy las redes sociales tenemos acceso, los niños tienen acceso a las redes sociales. Tengamos mucho cuidado, porque verdaderamente son trampas del enemigo. Estamos hablando de un vicio, estamos hablando de tantas cosas que no ignoramos, pero creo que Dios nos está hablando. Tenemos como cristianos estar alertas y estar en un momento dado conociendo lo que el Señor nos está diciendo. Así es. Y yo le anotaría ahí un poquito, Pastora Ana María, por ejemplo, la palabra sobriedad. La palabra sobriedad nos habla de una persona que prácticamente sabe lo que está haciendo, conoce lo que hace, realmente es una persona, ¿verdad?, muy contrario a la palabra ebrio. La palabra ebrio habla de una persona borracha que probablemente actúa tontamente, que actúa locamente, que no razona lo que hace, sino que simplemente lo dice y lo hace, ¿verdad? Y eso hablaría prácticamente de una ebriedad a una sobriedad. Entonces, por eso dice la Escritura que seamos sobrios, es decir, que no actuemos tontamente, que no actuemos locamente con las cosas que hay en el mundo, sino que ahora nosotros seamos sobrios, que razonemos lo que estamos haciendo, que verdaderamente vivamos una vida, ¿verdad?, que prácticamente a nuestro Señor Jesucristo le agrada que nosotros tengamos. Tito capítulo 2:11 dice así, por ejemplo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos, oigan bien esto, el verso 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, que vamos a renunciar a todo lo impío, a todo lo malo, a todo lo que Dios aborrece, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos, una manera sobria, que razonemos verdaderamente por qué actúo. Muchas veces nosotros encontramos gente, ¿verdad?, que en muchas ocasiones no tiene, hablamos a veces de personales o personas que en muchas ocasiones no tenemos nuestra identidad propia, y a veces repetimos lo que otros están hablando, es decir, nos dejamos guiar por otras personas para hablar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona normalmente podría decir, yo soy ateo, pero ¿por qué eres ateo? Porque simple y sencillamente escuchaste a otro que dijo lo mismo, y a lo mejor sonó muy intelectual, y probablemente ni sabes, y repites conceptos que ni tú conoces y que ni tú sabes, y que de alguna manera se van repitiendo, ¿verdad?, de alguna forma, hasta llegar a nuestra vida y a nuestros hijos también, y empiezan a repetir consignas que ni siquiera ellos mismos saben. Entonces, ciertamente nosotros debemos de actuar sobriamente, no tontamente, no locamente, porque aquellos que lo hacen de esa manera solamente repiten conceptos falsos y tontos, porque lamentablemente pues no tienen a veces su propia identidad marcada ni señalada, y por eso de alguna manera, ¿verdad?, no pueden vivir de la manera en que Dios desea que se viva realmente. Pastora Ana María. Sí, me recuerdo que, por ejemplo, hay muchos, hoy en día a través de la pandemia vemos que se van a suscitar muchas cosas difíciles. Sí. Pero no podemos ir a hacer lo mismo que la gente va a hacer o está haciendo. Yo sé que hay desesperación, yo sé que están actuando a veces de una u otra forma injustamente, sobre todo algunos patrones, algunas situaciones se están presentando en nuestra vida,
pero tenemos que ser sobrios, inteligentes, no arrebatados, no dejarnos llevar, sino que tenemos que escuchar la palabra de Dios y ver qué voy a hacer en tal caso, en tal situación, y no, como decías, consignas, ¿verdad? No estar, si el otro está diciéndole hasta de lo que se va a morir aquella persona, yo no puedo entrar a la par con esa persona a también a gritar lo mismo e ir en contra de una personalidad que no es la que Dios me ha dado. Entonces tenemos que checar bien a veces los ambientes, porque los ambientes también los prepara Satanás, donde hay enojo, donde hay arranques, donde hay todo, y llega la gente, uno como cristiano, y no puede caer en esa situación que ya preparó Satanás, sino, ¿sabes qué? ¿Qué momento? Mi identidad es esta y voy a actuar con justicia, voy a ser justo y voy a hacer, a moverme de la forma en que Dios quiere que haga las cosas. O sea, tenemos que ver en qué situación estamos y lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar también. Así es de que de alguna manera nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Que ciertamente no seamos parte de la borregada, de alguna forma, por así decirlo, ¿verdad? Porque solamente alguien actúa de una manera, yo también voy a actuar de la misma forma. No, yo tengo mi propio razonamiento y tengo que usarlo como tal. Tengo que verificar si en verdad eso va a mi vida o no va a mi vida. Es como un consejo, ¿verdad? Un consejo que de alguna manera yo te doy a ti y te digo, hazle como yo, ¿verdad? Y yo le hice así, 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 pero tú no tienes que seguir el mismo consejo que alguien te da, porque ciertamente a él le funcionó, a ti quién sabe si te funcione, pero mejor lo que sí puedes hacer es nada más utilizar lo poquito que de alguna manera te sirva de ese consejo, a lo mejor una décima parte de ese consejo, tómala, el resto deséchalo en el nombre de Jesús, porque no toda la vida nos va a parecer igual a todos nosotros. Por eso es que de alguna manera nosotros tenemos que utilizar nuestro propio razonamiento, nuestro propio criterio, el criterio que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice también aquí en Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este texto en particular nos está diciendo a nosotros que ser sobrios significa que aprendamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a destruir, por ejemplo, Satanás a muchos cristianos si vivimos como cristianos en la iglesia, pero saliendo de la iglesia inmediatamente se nos mete lo mundano? Inmediatamente, ¿verdad? En otras ocasiones habíamos dicho, ¿verdad? Llegamos a la iglesia, nos ponemos la máscara del santo y entramos y prácticamente todos santos, saliendo nos la quitamos y nos ponemos la de Blue Demon. Es imposible, ¿verdad? Que en un momento dado vivamos doble vida. No podemos vivir así, porque definitivamente a Dios no le agrada. Por otro lado, también el único que se engaña soy yo mismo, porque de alguna manera o soy uno en la calle, o soy otro en la casa, mas sin en cambio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Como yo he tomado una determinación por servir a Cristo, tengo que ser el mismo en mi casa, el mismo en el trabajo, el mismo en la calle, en donde quiera que me pare seré un hijo de Dios, porque eso me dará la victoria, porque eso me hará ganar. Así renuncio a la mundanalidad, así renuncio a todo, ¿verdad? De alguna manera, a todo lo que de alguna manera me puede provocar una caída, me puede traer un fracaso en mi vida, ¿verdad? En mi vivir diario, por supuesto. ¿Cómo no nos va a destruir Satanás, vamos a decirlo, si no queremos renunciar a los deseos mundanos todavía? Decía la pastora, a lo mejor todavía tenemos inclinaciones por estar mirando a lo mejor pornografía, estar mirando páginas de oscuridad, estar mirando cosas, sino que al contrario, queremos seguir viviendo en la mundanalidad, en vicios, en placeres que no le agradan a Dios. ¿Cómo no nos va a destruir si somos aquellos que estamos rezagándonos cuando el pueblo de Dios va caminando a la voz de Dios y de repente hay rezagados que se van quedando porque el mundo los atrae, porque el mundo los llama, porque el mundo, y de repente dicen, ¿de qué me sirve Dios? ¿De qué me sirve la oración? ¿De qué me sirve? Pero va hasta atrás y no camina a la par con la palabra de Dios. Tenemos que ser sobrios, prudentes, reconociendo aquellas cosas que como hijos de Dios no nos van a convenir a nosotros. Aunque todos vivan así y aunque todos hagan lo que hagan, yo no voy a caminar como el mundo camina. Dice la Escritura, ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Entonces imagínate, pues, si todo el mundo está caminando a la destrucción, yo también voy a ir porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo va caminando hacia allá. Pero dice, pero pequeña y angosta y con muchos cardos y espinos es el camino que lleva a la salvación.
¿Y por qué dice así? ¿Por qué para nosotros es tan difícil llegar en un momento dado, verdad, a la salvación a través de una puerta tan angosta? Y dice, y pocos son los que entran por ella. Son poquitos los que estamos entrando en la salvación. ¿Por qué? Porque muchos no quieren pagar el precio. Muchos prefieren irse por la puerta ancha y tiene mucho espacio, pero lamentablemente su fin será la destrucción. Y nosotros tenemos la oportunidad de caminar. A lo mejor en el camino nos vamos a caer, nos vamos a raspar, los cardos, las espinas nos van a ir dañando. ¿Por qué? Porque son la gente, son los problemas, son todo lo que de alguna manera nos va a enfrentar. Pero primeramente Dios, el final es la vida eterna en Cristo Jesús, es la salvación de nuestra alma, es todo lo que nosotros hemos puesto en la mano de nuestro Dios. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de 1 Corintios 10:23? Quiere decir, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que la gente dice, te prohíben en tu iglesia, te prohíben en tu religión, te lo prohíben? No es cierto, no es cierto. En la iglesia no se te prohíbe nada. Simplemente se te habla que tengas cuidado de no hacerlo, cuidado de que no lo hagas. Por eso en la escritura vienen casos de hombres que fracasaron en su vida a través y que cayeron también, para que tú y yo, de alguna manera como el caso de David que cayó en adulterio, para que tú y yo no lo hagamos, para que tú y yo no caigamos, para que sea una experiencia de la cual nosotros nos fijemos que no podemos hacerlo. Por eso es que de alguna manera dice la escritura, todo me es lícito, es decir, nadie me prohíbe nada. Yo puedo en un momento dado tomarme una cerveza, claro que me la puedo tomar, pero no todo me conviene. Me conviene a mí como pastor tomarme una cerveza delante de ustedes aquí, no me conviene, porque al rato ustedes van a decir, ustedes que me están mirando, el pastor toma, yo también voy a tomar, el pastor dice groserías, yo también, ¿por qué no? No me conviene. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, pero eso no edifica. Lo que edifica es la palabra, lo que edifica es que tú sigas a tus líderes, lo que edifica es que tú quieras seguir la vida de Cristo, lo que edifica es lo maravilloso de Dios más adelante, en el nombre de Jesús. Fíjate que hoy que hablas del enemigo, sí, muchas veces creemos que no nos odia tanto, ¿verdad? Sin embargo, una anécdota, tuve la oportunidad, o no sé cómo decirlo, pero de ver la manifestación de demonios en personas, y yo recuerdo que lo que decías ahorita, pastor, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Tenemos que velar, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sobrios, es decir, escoger lo mejor, porque Dios nos advierte que verdaderamente hay otro plano, hay un lugar donde se mueven los demonios y están a un lado tuyo, aunque no te des cuenta. De verdad, tan fácil es abrir la puerta al enemigo y que éste entre a devastar tu vida, o tu familia, o tu casa, o tus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo, y ahorita me está viendo Lupita Martínez, y perdón lo que voy a decir, pero un testimonio de ella. Ella hace años, cuando estaba pequeña, ella jugó con unas tijeras y no sé qué invocación hizo. Al poco rato, junto con las amiguitas con las que hizo este juego, hoy que Charlie o no sé cuántos juegos hay les estoy hablando a los jóvenes, de verdad, jóvenes, tengan mucho cuidado, porque el mismo Satanás nada más que va cambiando de juegos según la temporada. Lupita Martínez jugó eso y al rato estaba la manifestación de demonios, y créeme que era una opresión tremenda sobre ellas, que no sabían ya ni qué hacer, y los demonios decían, pues porque hicieron un pacto conmigo, tengo el derecho de hacer y deshacer en la vida de ellas. Y lloraban, y fue una lucha de verdad tremenda. Y hoy, gracias a Dios, hoy está bajo la cobertura de Cristo. Esto ya acabó, pero así se abren las puertas. El enemigo no te puede atacar si es que tú no le abres la puerta. Así que también yo he visto que a veces jóvenes en la iglesia de Saturno, ¿verdad? En la de nosotros no, ya llegan con algunas cositas de obscuridad, ya se están vistiendo porque les gustó la moda, porque están escuchando la música metálica, porque están siguiendo cierta página, porque les encantó cómo se viste aquel satánico. Entonces tengamos mucho cuidado, porque al rato
ya vienen otra vez las manifestaciones en que ya se sienten mal, en que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque el enemigo actúa así. Entonces Dios lo que quiere es que conozcamos que el enemigo, que el mundo de las tinieblas, que el reino satánico verdaderamente nos está persiguiendo, nos está oprimiendo. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales y ver qué nos conviene en el nombre de Jesús. Porque miren, a través de esta manifestación de demonios, yo también pude ver cómo el enemigo habla tremendamente y odia tanto a Cristo. Es algo sorprendente. Y decíamos, si nosotros somos creación de Dios e hijos de Dios, y como no pudo con Dios, se va contra nosotros. Es una realidad, el mundo satánico existe, tengamos mucho cuidado, y Dios a través de Tito, a través de Corintios, a través de estas palabras dice, ya pagó Cristo por ti, no dudes en que Dios viene por ti, viene la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que estar metidos en la cobertura de Cristo, no quedarnos atrás, sino ir así buscando la palabra de Dios, buscando sumergirnos en su presencia, buscando dónde está el Espíritu Santo y hacer lo que Él nos está diciendo, porque sí, verdaderamente tenemos un adversario, un enemigo, y este sí viene a matar, a robar y a destruir. Gracias a Dios, así es. Recuerdo que también hace muchos años, ¿verdad? Cuando uno no conocía de Dios, hasta nos metíamos a jugar Ouija muchas ocasiones, los jóvenes de mi época. La verdad es de que era tremendo, porque uno no sabe de verdad en lo que se está metiendo, en las manifestaciones tan terribles y las opresiones que uno tiene por las noches. Es algo terrible, y hasta que conoces a Dios te das cuenta que realmente no estás jugando con el enemigo. El enemigo definitivamente vino a matar, a hurtar, a destruir, vino a hacerlo seriamente. Verdaderamente tenemos que tener mucho, en este caso ser sobrios, pensar verdaderamente qué es lo que estamos haciendo. La segunda palabra es velad. Primera de Corintios 15:34 dice velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad nos ayuda a no estar pecando, el que estemos velando, ¿verdad? ¿Qué significa velar? Significa prácticamente vigilar. Nosotros tenemos que estar vigilando nuestra relación con Dios, es decir, debemos estar atentos, no descuidarnos, sobre todo no confiarnos, porque eso es lo que quiere Satanás, exactamente, cristianos confiados, que de alguna manera nosotros confiemos tanto en nosotros mismos, en que yo estoy bien, a mí nunca me pasará, le pasó a otros, menos a mí no me sucederá, yo estoy firme, a mí nunca me va a pasar. Cristianos ingenuos, cristianos que sean fáciles de engañar y que rápidamente digan, no, yo soy un guerrero espiritual, a mí no me hace nada, y a la mera hora, a mí me pelan los tomates, ¿verdad? Prácticamente, y hacemos las enchiladas, y prácticamente es lo que están pensando muchos, pero en realidad a veces, ¿verdad? No nos confiemos, no le demos oportunidad al enemigo. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar pensando en la palabra de Dios, no le demos lugar al diablo, dice Efesios 4:17, no deis lugar al diablo. Entonces nosotros no tenemos que darle la oportunidad siquiera a que nos toque, a que se acerque a tu casa, a que se acerque a tu hogar. Si tienes ahí películas de esas de demonios, películas de esas de muertos vivientes, échalas de tu casa, quémalas, tíralas. Esas fueron oradas por satánicos, y por supuesto cuando tú las reproduces en tu casa están llenas de espíritus, y esos espíritus se quedan en tu casa. Por eso se enrarece tu casa, porque esos espíritus se quedan en los rincones, en las ventanas, se quedan en todas partes, y de pronto vienen pleitos, enojos, pleitos, ira, contienda, porque de alguna manera esos espíritus están sueltos en tu casa. No abras puertas al diablo. Una plática, un mensaje de texto que de repente te llega, una insinuación de una chica que a lo mejor no es tu esposa, que te hace pensar, hola, ¿cómo estás? Y que de repente sea un comentario pequeñito, aparentemente inocente, pero puede ser el inicio del fracaso de nuestra vida. Por eso tengamos mucho cuidado con recibir ese tipo de cosas, o lanzar un pequeño mensaje, ¿verdad? A veces a los compañeros que ya tiene años que no vemos en la escuela, y de repente ahí a escondidas de la esposa, del esposo, estamos mandando un mensajito y diciéndole, hola, ¿cómo estás? Hola, nos vemos, hola, pasó esto. Eso es tremendo también, tengamos mucho cuidado. El enemigo nos quiere robar lo que Dios nos está dando en abundancia. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. No, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es maravilloso, entender de parte de Dios que no fallemos. Dice, no falles, no desvíes tu mirada.
porque las malas conversaciones sí van a corromper tus buenas costumbres. Es decir, que si yo, por ejemplo, de alguna manera estoy con algunas personas, algunos jóvenes, y de repente estos jóvenes, ¿verdad?, empiezan a hablar en doble sentido, empiezan a decir groserías, lo más seguro es que esas malas conversaciones van a corromper la buena costumbre que yo tengo de no hablar malas palabras. Si ellos empiezan a hablar de sexualidades sucias, lo más seguro es de que a causa de esas malas conversaciones se corromperá mi espíritu y empezaré a romper mi buena costumbre, y esa buena costumbre al rato se romperá, y entonces yo mismo empezaré otra vez a tener esas malas conversaciones debido a estas malas costumbres. Por eso dice la Escritura: no erréis, no falles. Es decir, que si esas malas conversaciones van a corromper siempre las buenas costumbres. No caigamos en eso, no nos confiemos, no juguemos con fuego, porque dice Proverbios 6:27: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ciertamente, el jugar con fuego es jugar con el mundo, es jugar con Satanás de alguna manera. Si yo, por ejemplo, me pongo a mirar a lo mejor a un brujo, a un hechicero a través de YouTube, a través de alguien que predice el futuro a través de YouTube, yo lo que estoy abriendo son puertas completas al enemigo, a espíritus de adivinación que entran a mi casa, que son espíritus de engaño, que son espíritus de error, y entran a mi casa, entran a mi hogar, y al ratito, ¿verdad?, el ambiente empieza a sentirse tenso en la casa, porque estamos abriéndole la puerta a la brujería. Por eso dice: ¿tomará el hombre en su seno fuego sin que sus vestidos ardan? Es decir, en este caso, ¿verdad?, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Esa es la pregunta que hace Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre caminando sobre las brasas sin que se le quemen las patas? En pocas palabras, claro que se le van a quemar. No ha nacido nadie que sea tan astuto como para poder escapar de las dolorosas consecuencias del pecado. Nadie en absoluto, en un momento dado, ¿verdad?, va a librarse de las consecuencias del pecado. Un hombre, por ejemplo, que ha jugado mucho con el fuego, en un momento dado, a lo mejor al tener relaciones con mujeres, y de repente en una de esas salió premiado y le dio VIH, y de repente se queda: ¿qué pasó? Nada, pues el pecado lo alcanzó un día. Nada que el pecado lo tocó, nada que simple y sencillamente, ¿verdad?, de alguna manera, dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Llega un momento que jugamos tanto con el pecado, que llega el momento que el pecado te atrapa, que el pecado paga al final de cuentas. No nos confiemos pensando: a mí no me pasará, nadie se dará cuenta. No te conformes con esas expresiones, no te conformes con pensar: es que el pastor ni cuenta se va a dar. Al fin y al cabo, si tiene la unción del Espíritu, a ver que le diga qué estoy haciendo, a ver que le diga dónde estoy. Si no soy adivino, no soy mago, no soy hechicero para estar adivinando. Lo que sí es que te digo algo: Jesucristo está en todo lugar. Él está en todo lugar, y Él sí sabe perfectamente dónde estás tú y dónde estoy yo. Pastora Ana María. Sí, entonces podemos mirar que estamos rodeados de cosas donde podemos abrir puertas, y el enemigo puede entrar a devastar, puede entrar a oprimirnos, puede entrar a matar, a robar, a destruir. Y Dios nos advierte, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, porque me viene a mi mente, por ejemplo, el que construyó las murallas, una vez que estaban, reconstruyó, Nehemías, que con una mano trabajaba y con la otra la espada. Entonces tú vas a seguir haciendo tu vida, por supuesto, tienes que enfrentar tus responsabilidades, tienes que enfrentar tus caminos, pero que sean caminos donde te conduzcan a la vida. Debes de escoger tus caminos, como decía el pastor: hay caminos angostitos, y el camino que hemos escogido nosotros al seguir a Cristo sí es angosto, sí hay cardos, sí hay muchas espinas, sí hay piedras, pero el Señor nos da la fortaleza para ir avanzando en el nombre de Jesús. Pero hay un camino que es espacioso, y ahí es donde el Señor no quiere que vayamos, porque ahí va a haber alegría momentánea, ¿verdad? Te va a deslumbrar el panorama, los caminos van a ser pues placenteros, ¿verdad?, porque vas a encontrar de todo, pero el Señor nos advierte que al final está la muerte. Entonces tengamos mucho cuidado, seamos conscientes de que verdaderamente el enemigo está en muchas cosas y que no nos convienen, tengamos mucho cuidado. Decíamos, la tecnología es muy linda, ¿verdad?, pero simplemente al decir www, el W en griego significa 6, estamos hablando de 666,
Entonces es hombre para el hombre y por el hombre, y quiere decir que ahí encuentras perdición también, pero también Dios nos advierte que tengamos cuidado. Pero también podemos sacarle bendición a todo lo que hoy tenemos en nuestras manos, un teléfono, una televisión, no sé, un teléfono portátil, pero también un teléfono fijo, y todo lo que Dios ha puesto hoy en nuestras manos, hay que usarlo, pero usarlo para bien en el nombre de Jesús, y conducirnos de una forma justa, de una forma transparente, sabiendo que Dios está en todo lugar y sabiendo que Dios ya pagó por ti y por mí, y que estamos nosotros corriendo una carrera para terminar al final y ganar un galardón. El Señor es fiel y en Él confiamos. Así es. Bueno, y vamos por la tercera, que es estar firmes en la fe. Esta es una de las cosas, ¿verdad? Primero, a Satanás no le conviene que tú y yo seamos sobrios, que pensemos las cosas antes de hacerlas. A él no le conviene. A él le conviene que tú y yo actuemos locamente, que actuemos como borrachos, a lo tonto, que digamos cosas sin sentir, sin pensar. ¿Cuántas veces, verdad, maldecimos a los padres, hacemos cosas sin pensarlas y dañamos? Pero el enemigo está feliz. Recuerda que toda la alabanza que no le damos a Dios, el diablo la recibe, y esto es lo que a él le gusta. Por eso es que sin querer, a veces por omisión, la gente que no alaba a Dios está alabando al enemigo a través de sus acciones, a través de sus palabras, a través de sus malas acciones y sus malas decisiones. Por eso es que a él no le gusta que un cristiano sea sobrio, primeramente. Número dos, que esté velando, que esté atento, que no se duerma, que no se deje engañar, que esté velando en todo tiempo con oración, con ayuno, con ruego, con súplica al Señor, y sobre todo, verdad, que no se deje engañar de nada ni de nadie. Y segundo y tercero, estar firme en la fe. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios entonces nos manda primeramente resistir al diablo, resistirlo a él, es decir, no podemos tomar una actitud pasiva delante de él, ante los ataques del enemigo. No podemos estar pasivos, tenemos que estar orando en el nombre de Jesús, haciendo guerra espiritual, echándolo fuera de nuestra casa, cancelando en el nombre de Jesús todo ataque del diablo, todo ataque demoníaco. Padre, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo en esta casa, en el nombre de Jesús atamos en el nombre de Jesús todo demonio, toda brujería, toda hechicería, la echamos fuera en el nombre de Cristo. Tenemos que estar peleando las 24 horas del día en el nombre de Jesús en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hijos. El enemigo tal vez ya no pudo contigo, pero quiere a tu hijo, quiere a tu hija, quiere destruir algo que amamos nosotros como padres. Por eso es que normalmente se lanza contra ellos, contra los más pequeños que se van quedando aquí. Tú y yo vamos corriendo aquí la carrera del Señor, pero los más pequeños se van rezagando a veces porque no conocen la vida, a veces por la falta de conocimiento. Ciertamente ellos piensan que entre jóvenes se van a apoyar, pero realmente no se puede, porque ellos, vamos a decirlo, no tienen la experiencia que nosotros ya tenemos, lo que ya vivimos, lo que nos ha pasado. Por eso la importancia de que los padres eduquemos a nuestros hijos, les comentemos lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, para que ellos aprendan también de nosotros. Así como la Biblia nos enseña casos, como decíamos, del rey David en particular, ¿verdad? Cómo él cayó. Dios no quiere que caigamos como David, por eso nos dejó en la Biblia escrito el cómo cayó, para que no hagamos lo mismo, para que no caigamos de la misma manera. Dios en su infinita sabiduría desea que nosotros rescatemos a nuestra juventud, rescatemos a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y que no estén en contra nuestra, en contra de nuestros hijos. Siempre estará el enemigo, en contra de nuestra familia. Resistir en el original significa pararse firmes. Entonces la palabra resistir al diablo dice: párate firme en la fe, no te muevas de la fe en Cristo. Papá, mamá, amigo, joven, señorita, tienes que pararte firme en esa fe que es en Jesucristo nada más, y esa debe ser la actitud de que como cristianos debemos de tener todos nosotros, y debemos de tenerla siempre frente al enemigo. El enemigo debe de mirarnos bien parados, firmes, que nada nos mueva, ni a izquierda ni a derecha. Por lo contrario de resistir, es una palabra que no podemos permitir en nuestra vida ni en la vida de
nuestros hijos. Si nosotros no nos paramos firmes, tendríamos entonces que someternos al diablo. Y el someternos al diablo es perder la batalla. El diablo te ganó, el diablo nos pagará tarde o temprano con muerte y a la vez con maldiciones sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Pastores, que yo soy guerrero, pastores, que yo soy líder, pero si ya abriste puertas y te sometiste al diablo, lo más seguro es que tal vez no ahorita, pero un día de estos, cuando menos te lo esperas, cuando digas paz y seguridad, como dice la Escritura, vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. Eso es tremendo, el mirar que de repente el enemigo puede tomar ventaja sobre nosotros. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos someternos al enemigo, no debemos dejarnos de él en absoluto, no podemos someternos bajo sus planes de destrucción, no podemos doblegar nuestra vida ante las maquinaciones del diablo, no podemos. Nosotros tenemos que someternos a Dios para resistir al diablo. A Dios sí nos tenemos que someternos a Él. Sométete a Dios, sométete a Jesucristo, a su palabra, sométete a Él. Cada vez que nos sometemos es obedecerlo a Él, es renunciar al Euclides, a mi pensamiento, a mis actitudes, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Eso es resistirme a Él. En un momento dado, ¿verdad? Resistirme en un momento dado al enemigo, eso es resistirme al enemigo. Pero someterme a Dios, entonces, es renunciar a lo que yo pienso por lo que Dios sí piensa de mí y lo que Él quiere hacer conmigo en el nombre de Jesús. Entonces eso es morir a mi carne y por supuesto, como dijera mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada quien venga detrás de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y venga detrás de mí en el nombre de Jesús. Eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo, es decir, muere a tu carne. Vamos a seguir y buscar de Dios. Sabes que en esta vida es tan pequeña, es tan leve, es tan breve, que un día ya no estaremos aquí, pero el día que estemos allá en la presencia del Padre, viviremos eternamente. Y dice la Escritura que allá estarás mejor que aquí. Allá no tendrás televisión, ni juegos, ni teléfono celular, pero tendrás cosas mejores, dice la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado allá arriba para ti y para mí. Cosas que nadie se imaginó, ni el hombre más inteligente en la tierra se imagina lo que Dios tiene preparado y para ti y para mí allá en la tierra de nuestro Padre amado. Adelante. Así es, el velar, volvemos a las palabras, ¿verdad? El velar, yo puedo decirte que te estás hoy llenando de la palabra de Dios y te estás llenando de aceite, un aceite fresco, una unción del Espíritu Santo. Y hablamos de Mateo, en Mateo habla de unas vírgenes que estaban 5 con aceite y 5 sin aceite. Es decir, en la iglesia, tremendamente lo digo, muchos se irán, muchos se quedarán. Entonces tenemos que tener cuidado de estar velando, de estar preparándonos, llenándonos de aceite fresco, de la unción del Espíritu Santo todo el tiempo. Y algo maravilloso que te va a hacer fortalecerte y llenarte del Espíritu Santo también es tu oración a Dios. Sabemos que está el Padre, está el Hijo a su diestra, es el mayor intercesor, y tú cuando dobles rodillas, cuando clames al Señor, el Señor estará intercediendo por ti. Jesucristo le dirá: mira papá, está Ana María orando hoy por la iglesia, mira está Patti, mira está Lupita, mira está Sonia, mira está Erika, no sé, mira está Marisol, están orando. Y Señor, están pidiendo hoy en especial por su hijo, por su hija, están pidiendo por su matrimonio, mira, están pasando por una enfermedad. O sea, tenemos nosotros esa llave tan grande, tan maravillosa, porque sabemos que nuestra intercesión ante Dios nos llena de su unción fresca también. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya oré al Señor, ya entregué mis cargas, mi confianza está en Él, ya me llené de su presencia, ya le lloré, ya doblé rodillas, ya le di la gloria, ya le canté una alabanza, ya me preparé, ya estoy bien, ya hay unción sobre mí, el Señor ya derramó aceite. Ahora sí, me volteo y voy contra el enemigo en el nombre de Jesús. Es cuando yo peleo por mi familia, porque yo peleo por mi sanidad, es cuando yo peleo por aquello que estoy clamando. ¿Por qué? Porque el demonio va a retroceder y va a decir: ya le mandé 100 demonios y estar rodeada de bendición. Dios ya puso vallado alrededor de ella, ya no le puedo hacer nada a su hijo, ya no le puedo hacer nada a su matrimonio.
¿Por qué? Porque eres una mujer, un varón que está velando, que está sobrio y que no desconoce las maquinaciones del enemigo. Entonces, para hacer eso, tenemos que primero orar a nuestro Dios, depender de Él, y ahora sí nos volteamos y contra el enemigo en el nombre de Jesús. El Señor nos está advirtiendo velar, ser sobrio y estar firmes, renunciando al pecado, renunciando, porque Dios nos está dando esa revelación de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así que hemos iniciado la carrera, Dios está con nosotros y sabemos que Él es el que va a pelear también por nosotros. Así es. Entonces vamos a concluir con lo siguiente. Poner entonces nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Significa decidir hacer lo que sí le agrada a Dios. Es decir, cada vez que yo me rindo a Dios, cada vez que pongo mi voluntad bajo la voluntad de Dios, significa que yo he decidido hacer la voluntad de Dios sobre mi vida y no lo que Satanás quiere que yo haga, aunque eso me agrade a mí. Fíjense que eso es lo más contradictorio, porque de alguna manera lo que yo no quiero hacer es lo que más nos agrada en la carne, es lo que más nos gusta. Seguramente a los que les gustaba el alcohol en un momento dado han de pensar de repente, una cerveza, un tequila, esto, ¿verdad? Seguramente. Y probablemente por ahí Satanás habría, mira, pues no te preocupes, échate una, al ratito otra, mira, no te preocupes, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere que hagamos. Pero nosotros tenemos que, de alguna manera, someternos a Dios para que Satanás huya de nosotros, porque ya me paré firme en la fe. Ya estoy firme, ahora actúo de una manera sobria y estoy velando para que no me agarre descuidado el enemigo, ¿verdad? Eso no nos agrada ya de alguna manera al enemigo. Por eso dice la Escritura, resiste al diablo. Y significa significa prácticamente no ser indiferente a sus maquinaciones. Al contrario, nosotros debemos de saber que el diablo está maquinando a cada instante en contra nuestra. Nos quiere hacer caer, te quiere robar lo que Dios te está dando, te quiere dar la estabilidad, te quiere quitar tu estabilidad, tu emoción, quiere quitarte a tu familia, quiere robarnos todo, quiere quitarnos la felicidad, quiere quitarnos todo. Por eso tú tienes el poder de reprenderlas en el nombre de Jesús. Toda obra satánica, toda obra diabólica, Dios te la ha dado a través de la oración. Tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Efesios 5:11 dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tienes el poder de reprender toda obra infructuosa que el enemigo haya lanzado en contra tuya en el nombre de Jesús. Si tú te has dado cuenta que tu familia de alguna manera tiene algún problema en particular, a lo mejor problemas, ¿verdad? Problemas, vamos a decirlo, con la hechicería, falta de sueño, con malas amistades, en fin, tantas otras cosas, por favor, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ponernos en la brecha y vamos a reprender toda obra de las tinieblas. Seamos esa iglesia guerrera, seamos esos guerreros poderosos que podamos salir adelante en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo, echar fuera y reprender toda obra del diablo. ¿Por qué? Porque somos sobrios, velamos y estamos firmes en la fe de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso que es Jesucristo, y al cual nosotros le debemos nuestro respeto, nuestra oración, nuestra bendición en el nombre de Jesús a nuestro Padre maravilloso. Así que te invito en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret a que te unas en el nombre de Jesús, para que seas reprendiendo en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo toda obra de las tinieblas en contra de tu casa, en contra del mundo en particular ahora, toda obra de las tinieblas que ha lanzado, ¿verdad? A través, en el nombre de Jesús, de la pandemia, a través de esa enfermedad del COVID, en el nombre de Jesús, vamos a declarar en el nombre de Cristo que no entra a tu casa, que no entra a tu familia, en el nombre de Jesús. Cancelamos en esta hora, Padre, y tomamos toda autoridad desde este momento, Señor, cancelando toda obra de las tinieblas sobre nuestros hogares, sobre el mundo, sobre nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, declaramos que hoy, bendito Rey de la Gloria, las familias serán rescatadas. Padre, que hoy las familias, bendito Padre poderoso, que pasaron y vivieron grandes problemas, bendito Dios, de enfermedad, muchos de ellos, Padre, voltearán a ti, porque sabrán que hay un Dios vivo y poderoso, sabrán que existe un Dios todopoderoso, que pudo ser la sanidad, la salvación, y que ahora, bendito Dios, está vivo, que tú eres el único, Señor. Han pasado cientos y cientos de años, cuántos dioses no ha levantado la humanidad, pero
tú permaneces por sobre todos. Muchos ya han sido olvidados, solo tú permaneces, Jesús, solo tú permaneces, Cristo maravilloso. Te declaramos único y verdadero Rey sobre México. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que eres Rey sobre Iztapalapa, que eres Rey de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendecimos, Padre, a las familias en Estados Unidos, a las familias, Padre, donde quiera que nos estén mirando, bendito Dios, declaramos tu bendición a cada hogar, cada familia, bendito Rey, en el nombre de Cristo. Y Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos sobrios, estaremos velando a partir de hoy y también nos paramos firmes en la fe de Cristo. Amén y amén. Así es. Gracias Amén. a Dios. Bueno, pues el tiempo se va rápido. Agradecemos mucho el que se hayan sintonizado con nosotros a través de esta transmisión virtual. Bendecimos y saludamos a Leti Chirino, gracias a Dios, a su familia, a Alicia Rodríguez también, a su familia, a Fer Walker, a su familia también, Alison Rodríguez, a Aris Rodríguez, María José Velázquez, también a su familia, a Fabis Cristo Vive, a Reina García, a Noemí Sainz, Isabel Pérez Rosales, a Carmen Rodríguez, Rebeca Cortés, Cristóbal Elizabeth, Rosalía Alvarado, John B., Virin Yáñez, Alexa Galicia, Francisco Reyes, Yolanda Ramírez, a Margarita y Esmeralda Cepeda, a Lupita Meneses, a Marbella Nácar, a Leticia Robles, y yo sé que hay más personas que nos están mirando, Arquímedes también, más, pero Jonathan Bernardo, Alejandra Jaimes también, saludos. Y a Héctor también, López. a Héctor López, gracias a Dios. También saludamos al set que está aquí con nosotros, trabajando, transmitiendo, el grupo de alabanza. Y bueno, de verdad somos una familia y damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por esta transmisión, le damos gracias a Dios por sus misericordias. Sabemos que hoy hubo otro sismo de 5.5, no se sintió en la Ciudad de México, no sé si tú lo sentiste, pero de verdad que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Están pasando muchas cosas, seamos prudentes, seamos sabios, velar, y pues que Dios te bendiga mucho, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu mesa, tu alacena, que Dios provea para todo lo que necesitamos, y declaramos delante de Dios que nuestro cielo está bendito, así como nuestra tierra también bendita. Y algo que decía el pastor que me hizo rema fue que nosotros somos a veces familias que Dios nos alcanzó ya un poco grandes, pero tus generaciones serán benditas y más benditas que tú. En el nombre de Jesús estamos luchando, estamos en nuestra oración cubriendo a nuestra familia, y nuestras generaciones, declaramos, son más benditas, son benditas generaciones que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Y gracias, pastor, por la palabra. Bendiciones, bendiciones a todo el set, y gracias por estar con nosotros esta noche. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te recordamos mañana célula, y el domingo a las 8 de la noche mañana, y el domingo a las 10 de la mañana. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que Dios te bendiga, y estamos entonces en contacto. Que Dios te bendiga y muy buenas noches. Buenas noches.